Bienvenido a un segundo ejemplo de integrales de superficie donde la superficie se da explícitamente. Entonces, si nuestra superficie está dada por z es igual a g de x, y se cumplen las siguientes condiciones, vamos a escribir la integral doble de f de x, y z, integrada respecto a s como una integral doble sobre la región R en el plano x, y reemplazando z con g de x, y luego reemplazando el diferencial s con este factor integrador adicional diferencial a donde el diferencial a sería de x, d o d, de x. Y en la primera parte también discutimos de dónde vino este factor integrador jacobiano o extra. Echemos un vistazo a nuestro ejemplo. Queremos integrar la función f de x, y z sobre la superficie dada en el primer octante. Entonces podemos escribir esta integral doble sobre la superficie S como una integral doble sobre la región R en el plano X, y donde nuestra función se convertirá en f de x, y g de x, y donde g de x, y es igual a z. Entonces tenemos 4 menos 2x menos 2y. Y luego tenemos nuestro factor integrador jacobiano o extra de 1 más la derivada parcial de g con respecto a x al cuadrado, por lo que va a ser negativo al cuadrado, más la derivada parcial de g con respecto a, y al cuadrado que también será negativa 2. Aquí nos integraremos con respecto a y primero y luego x. Ahora, este problema para determinar los límites de integración para y x tendremos que mirar el rastro x, y de la superficie dada. Entonces, si establecemos z igual a 0 y moverla y hacia el lado izquierdo tendríamos 2. Y es igual a negativo 2x más 4 adelante y dividir todo por 2. Entonces tenemos y es igual a x negativo más 2. Por lo tanto, nuestra traza x, y tendría una intersección a de 2 y una pendiente negativa, por lo que pasará por el punto 2, 0. Entonces, esta traza x, y debería ayudarnos a determinar los límites de integración para y x. Entonces para ti, comenzará en 0 y subirá a la línea donde la línea debe expresarse como una función de x, por lo que será desde 0 hasta x negativa más 2. O solo 2 menos x. Y luego para x, esta integración será de 0 a 2. Avancemos y continuemos esto en la página siguiente. Entonces aquí tenemos la raíz cuadrada de 1 más 4 más 4. Esa será la raíz cuadrada de 9, así que tenemos un factor adicional de 3. Ahora volvamos y echemos un vistazo a nuestra función f de x, y z que es igual a x veces y. Entonces, este problema ni siquiera necesitamos usar las coordenadas z, así que tenemos cd de x. dy dx. Bueno, primero integramos los aspectos de y para que tengamos x, y al cuadrado sobre 2. Reemplazando y con 2 menos x tendremos x veces la cantidad 2 menos x al cuadrado en 2 y luego cuando y es 0, será 0. Entonces, si multiplicamos esto, vamos a tener 4 menos 4x más x al cuadrado y aún tenemos que multiplicarlo por x. Entonces tendremos 4x menos 4x al cuadrado más x a la tercera. Sigamos adelante y factoricemos la mitad para que sean 3 mitades. Así que aquí tendremos 4 veces x al cuadrado sobre 2 o 2x al cuadrado menos 4 tercios x al cubo. Más x para el cuarto sobre 4. Entonces, cuando x es 2,
Tendremos 4 veces 2, eso es 8. Menos aquí tendremos 8 veces 4 que son 32 tercios. Y aquí vamos a tener 16 dividido por 4, que es 4. Junto a 0 tenemos 0. Entonces tenemos 3 mitades veces. Entonces serán 12 menos 32 tercios. Eso nos da 4 tercios. Y esto se simplifica muy bien, por lo que tenemos un valor de 2. Eso lo hará para este video. En el siguiente video, veremos cuándo se define la superficie paramétricamente. Gracias por ver.